Bien, les doy la bienvenida a un nuevo video en el cual veremos eh, contenido, no haremos ejercicios de algo, sino que intentaré explicar la modulación digital de portadoras, ¿no? Donde a gran escala tenemos la ASK, la FSK, la PSK y la QAM, ¿no? Son como las más típicas donde alteramos características de la portadora, ¿no? Donde nuestra señal portadora es una sinusoide cualquiera, como esta. Bueno, me quedó pésimo, pero es una señal portadora y nuestra señal de información, como ahora estamos en digital, son simplemente unos y ceros, ¿no? Tenemos una señal de información y una señal portadora. Entonces, en, voy a decir, voy a utilizar esta expresión phi donde voy a decir que esta va a ser la señal modulada, ¿ok? Para el caso de la ASK, que es Amplitude Shift Keying, que simplemente modificamos la amplitud de la portadora, entonces por así decirlo, nosotros la señal modulada va a ser esto, ¿no? Lo que está en rojo es simplemente lo que modificamos. Ujú. Donde este ADT es dependiente de nuestra señal de información, de nuestra FDT, ¿no? Vamos a decir que FDT es la info. La info. La fase en este caso no se altera. Y bueno, tenemos un caso más o menos especial en este, ¿no? Donde tenemos en ASK, tenemos el genérico y tenemos el caso del OOK, On-Off Keying, donde simplemente, dependiendo si tenemos un 1 en nuestra señal de información, le asignamos una amplitud 0, ¿no? Vamos alterando entre unos y 0 en lo de nuestra señal modulada, ¿no? Por ejemplo, mi señal modulada va a ser, y aquí hay un 1, aquí hay un 1, no sé. Bueno, hay un 1. Después, si me tengo un 0, no le doy amplitud. La fase va quedando igual. ¿Mm? O sea, aquí tengo un 1, aquí tengo un 0 y acá tengo un 0. La amplitud es nula para el 0. Entonces, por así decirlo, es nuestro phi de t. Bueno, recordar siempre que este es el esquema básico que se le hace, ¿no? De multiplicar, ¿no? Con un oscilador, que es simplemente este a coseno de omega sub ct, y acá sale nuestra, que ahí está. Entonces esta va a estar como por tramos, ¿no? Va a ser a coseno de omega sub ct si mi señal de información es 1, ¿no? Si f de t es 0, no le doy amplitud. Y eso es simplemente lo que yo tengo dibujado arriba. ¿Bien? Y bueno, después tendríamos la constelación, ¿no? La constelación, donde simplemente tenemos uno aquí en 0 y acá está S0, S1, Q, P. En fase con respecto a la portadora, en cuadratura de fase con respecto a la portadora. Eh, Después tenemos no sé, el ASK genérico, que lo único que cambia es que ya mi ASK genérico, ¿no? G le voy a poner genérico,
Lo único que cambia es que ya no tenemos una amplitud cero, sino que tenemos una cierta amplitud, que puede ser cualquiera, para el otro caso. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un 1, ahí, o sea, ahí tengo un 1 y después si quieren le doy una amplitud más chiquita y después vuelvo a agrandar, vuelvo a dar una chiquita y después vuelvo a agrandar. Todo eso dependiendo, 1, 0, 1, 0, 1, por ejemplo. Para el 0 una amplitud más pequeña, para el 1 una amplitud más grande, y lo único que cambiaría la constelación es que ya un punto ya no estaría en el origen, sino que habría un punto acá y no sé, otro punto acá. Ese 0 y ese 1. Bien. Y bueno, también este fíjate tendría una 1 y una 0, ¿no? Dependiendo, y bueno, aquí va el coseno, omega sub 7. Si hay un 0, así no hay 1, por ejemplo, ¿no? Y me faltó un poquito de espacio. Después tenemos el caso del MASK, que se le pone, donde M es el número de niveles de la portadora y se calcula como toda la lambda, donde ese lambda es el número de bits para formar un símbolo. Bien, es decir, como que yo agrupo, ¿no? Agrupo bits. Y básicamente si yo quiero cuando por ejemplo mi lambda es igual a 1, por lo tanto mi m va a ser igual a 2, y en ese caso tengo los de arriba. Pero en cambio, si mi lambda, eso es cuando agrupas de un bit. Ahora si mi lambda vale 2, o sea que voy agrupando de 2 bits, voy a tener el caso de 4 ASK, donde en mi constelación voy a tener 1, 2, 3, 4 distintas amplitudes para las 4 posibles combinaciones de 2 bits. A eso me refiero, a la 00, a la 01, a la 10, a la 11. Me voy a ir topando de eso, voy agrupando de bits y según eso, no sé, le voy a dar la amplitud 0, la amplitud, no es que sea amplitud 0, ¿no? Pero el A sub 0, el A sub 1, el A sub 2 y el A sub 3, que van a ser distintas amplitudes. Después tenemos la más fome, le diría yo, que es la FSK. Frequency Shift Keying, donde, bueno, el nombre dice, alteramos la frecuencia ahora. ¿No? Como un esquema, yo tengo aquí mi FDT, la meto como a una caja, ¿no? Donde y acá tengo dos osciladores, ¿no? Tengo, no sé, la amplitud es la misma, ¿no? Recordemos, porque ahora solo cambio la frecuencia. Estos son osciladores a coseno de omega sub 2 de t. Eso es todo lo que cambia. Doy distintas frecuencias, ya sea un 1 o sea un 0. Entonces, eh, bueno, las constelaciones siempre, siempre va lo que es magnitud y fase. Igual que un diagrama fasorial. Ponemos magnitud y fase. Entonces, como aquí es FSK, no ponemos nada. No tiene como una constelación, por así decirlo, ¿no? Entonces, nuestra phi de t va a quedar como a coseno, omega sub 2 de t, omega sub 1 de t, si f de t,
1, 0. Entonces, si lo queremos ver como en el dibujito, no sé. Supongamos que para el 0 dejo la misma frecuencia y para el 1 una frecuencia más alta, ¿no? Yo podría tener... No sé. Aquí. Y después... Uy, no me queda muy bien. Voy a hacerlo con otro color para que ahí se vea. ¿Ven? Entonces acá yo tengo, no sé, tengo un 0 y acá tengo un 1. Me quedó mal dibujado, pero la idea es que se entienda. Entonces después voy de nuevo con el 0, lo hago normal, llega el 1, lo hago así. 0, 1. ¿Ven? Eso eh, sería esto. Por el lado de la FSK. Luego, para el caso de la BPSK, que es... O sea, no la BPSK, no. Es la... Me estaba adelantando. La PSK, que es Pace, no sé cómo se pronuncia Phase en inglés. Chief Key. ¿No? Y bueno, básicamente esta no... Su primer caso es la BPSK, donde tenemos dos distintas fases. Aquí cambiamos la fase, ¿no? B de B. Entonces tenemos, no sé, un phi de t, que va a ser ahora lo mismo de siempre, los a coseno. Omega sub c de t, no sé, más pi. Y omega sub c de t más 0, por ejemplo, no le agregamos fase, no desfasamos. No sé, pues si mi f de t es 1, si f de t igual 0. Si me toca un 0, le agrego desfase. Entonces, básicamente phi de t como más o menos a... Bueno, ese claro es lo mejor, ¿no? Que es lo mismo, es como equivalente a lo que iba a poner. Y bueno, su constelación es aquí y aquí, ¿no? Tienen que estar la misma amplitud, pero distinta. Pues de aquí fase 0 y aquí hay de 180 o de pi, como quieran decirlo. Bien. Y bueno, gráficamente, ¿cómo se vería? No sé. Voy a hacer. Idealmente, esto ojalá me quede. Por ejemplo, tengo hasta aquí. Supongamos, ¿no? Y después tengo un desfase de 180, por lo tanto, si acá, en este momento de la portadora, yo tengo fase 0, tengo que eh, invertir, ¿no? Se invierte el dibujo. Que como tengo que agregarle desfase de 180, bueno, recordar que lo de acá, si lo puse acá, esto es un 1, ahora se viene un 0, entonces no puede seguir con la misma fase, por lo tanto puedo invertirlo, ¿no? Bueno, se invierte inclusive. Ahí. Ahí. Y acá yo tengo un 0. Y después, no sé, vuelvo a tener un 1. Y bueno, puede darte de acá mismo. Uy, se me quedó más o menos ahí. Y bueno, después puedo seguir porque sería cada rato dibujar lo mismo. Así que no le damos mucha bola. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, después tenemos el caso de la... Así como bien parecido con el ASK. Tenemos el MPSK, que es lo mismo, ¿no?
donde m, seguimos bien parecido, de la lambda, donde va a ser el número de niveles o símbolos distintos y lambda es el número de bits por cada muestra, donde tenemos la QPSK, Quadrature PSK, tenéis la 8 PSK, 16 PSK y así, donde cada constelación es distinta, porque esto va a indicar cuántas fases distintas voy a tener para cierta cantidad de grupos, de símbolos de bits, ¿no? Por ejemplo, del QPSK es 4, ¿no? Es como equivalente a poner un 4. 4 PSK es lo mismo que QPSK. Entonces, en la constelación voy a tener un punto acá, un punto acá, otro acá y otro acá. Todos a la misma distancia, ¿no? La amplitud se tiene que mantener. S1, S2, S3, S4. ¿Bien? P. Y así, no sé, el 8 PSK va a ser lo mismo, pero le agregas 4 puntos más. Y bueno, cada uno, para sacar como la distancia, se hace básicamente en 360, que sería la vuelta entera, dividido en m, ¿no? Entonces, cuando tienes, en este caso, 4, que es el QPSK, esto lo divides en 4 y tienes la diferencia en grados de un de cada puntito con respecto al otro, ¿no? Con respecto al vecino. Ujú. Y bueno, un datito. Y por último, bueno, el datito que quería dar, la relación que hay entre ancho y banda y medio para un mismo bitrate de entrada va a ser así. Miren. Por ejemplo, voy a hacerlo según las constelaciones que uno pueda tener, ¿no? Acá y acá. P, Q. Ok. Si yo tengo este caso, mi ancho de banda va a ser mayor y mi alcance, que vamos a poner con letra A, vamos a poner de ideal, también va a ser mayor. ¿Por qué el alcance es mayor? Porque bueno, cuando tú quieres mandar una señal, ya va a llegar a un punto donde vas a tener que ponerle amplificadores, ¿no? Y los amplificadores añaden ruido a la señal. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que esto corresponde a un 1 y esto corresponde a un 0. Entonces tú, a medida que vayas amplificando, y como todos los amplificadores añaden ruido, y después con el otro amplificador vas a amplificar la señal más el ruido del otro amplificador, estas constelaciones, por ejemplo, ya no van a ser así, ¿no? O sea, ya no son puntitos, sino que empiezan a ser como nubes. Se empiezan a agrandar. Después agregas otro amplificador más y la nube va a empezar a ser más grande. Pero con eso ya ya tienes mayor alcance porque ya lo has amplificado 2 o 3 veces ya tu señal. Entonces va a llegar un punto donde vas a tener tan amplificado el ruido que va a llegar un momento justamente donde acá se solapan. Entonces puede ser que tu receptor entienda un 1 como un 0 o un 0 como un 1. Pero, pero ya tu alcance, ahí ya tendrías que reconstruir nuevamente la señal, pero tu alcance va a ser mayor con respecto a una que no sé, que tenga 4 puntos. Porque no sé, después del quinto amplificador, por ejemplo, con 2 puntos en la constelación tuviste problemas. Después del quinto, no sé, y con 4 puntos en la constelación, al segundo, tercero ya tienes ese problema.
entonces tu alcance es menor. Entonces, mientras más puntos en la constelación tú tengas, tu alcance va a ser menor. Si yo tengo, por ejemplo, este tiene pinta de que el segundo amplificador ya se va a morir, porque después empiezan a hacer nubes, también ya son nubes, nubes, nubes. Se empiezan a solapar y a lo mejor no simplemente con el de al lado, sino que con el de arriba también. Entonces se viene tienes un problema ya ahí. Pero la ventaja de esto es que utilizas un menor ancho de banda. Y por último, tienes el caso del, creo que este es el que se utiliza más en el día a día, que es el QAM, porque es una combinación entre ASK y PSK constantemente, que es, bueno, inclusive la constelación es esto de acá, porque, o sea, el QAM, este es el caso del 16 QAM, el que más se utiliza por lo mismo, por el ancho de banda muy pequeño que usa con respecto a las otras modulaciones. Entonces ahí tienes el caso de 16 QAM donde, bueno, por ejemplo, bueno, aquí tú tienes que utilizar el código Gray para acá, ¿no? Mira, 2 elevado a la 4, si es que no me equivoco, es, sí, 2 elevado a la 4, o sea que agrupas de 4 bits. Entonces tienes muchas combinaciones, tienes el 000, 0001 y 11, 0, 0, y así tienes 16 combinaciones donde dependiendo de la combinación que tengas le vas a asignar una determinada amplitud y una determinada fase. Entonces, no sé, por ponerte, vamos a dibujar acá, no me enrollo mucho. Tienes que la primera tiene que ser de una amplitud de este estilo con una fase de 0. Supongamos que tengo ahí. Y bueno, después eh, tienes fase de menos 100, de 180 con una amplitud más grande. Entonces, espérame. Ay. Hago acá. Y después tienes las otras, no sé dónde. Tienes una fase distinta, una amplitud distinta, y así vas. Y tu señal va quedando de otras formas, y así es como utilizas el QAM. Bien, creo que ahí intenté resumir lo más rápido posible la modulación digital de portadoras. Me quedó un video igual más o menos largo, así que lo voy a cortar. Espero se haya entendido. Cualquier duda en los comentarios, nos estamos viendo en otro video. Adiós.